Queridos amigos, Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. A lo largo de la vida, Él permite retos y pruebas para que nuestra fe sea probada y esforzada. Una vez Jesús contó la parábola de una viuda que acudió con insistencia a un juez para recibir justicia, hasta que Él le dio una respuesta favorable. Jesús señaló que Dios no es como aquel juez inclemente y preguntó: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Luego, añadió un comentario que refleja nuestra tendencia a darnos por vencidos demasiado pronto, en asuntos que no exigen crecer en nuestra fe. Y dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto lo encontramos en Lucas 18:8. Hubo alguien que se dio por vencido demasiado rápido. En Mateo 14 leemos acerca de cómo una tempestad se levantó de repente y los discípulos se convencieron que estaban a punto de perecer, ahogados en el mar embravecido. Pedro vio en medio del temporal lo que le pareció un fantasma que se dirigía hacia la barca. Pero no era un fantasma, era Jesús. Y el discípulo impulsivo clamó al Señor que lo mandara ir a él sobre las aguas. Saltó de la barca y empezó a andar sobre las aguas en dirección al Salvador. Pero su atención se centró en las olas que se levantaban, pues eran mucho más altas de lo que había visto en el mar de Galilea, y la marea golpeaba a su alrededor. El discípulo quedó paralizado de miedo y se empezó a hundir de inmediato. Pedro entendió que la situación era demasiado grave para él solo y sabía que necesitaba a Jesús. Por eso no tuvo vergüenza en pedirle su intervención. El Señor lo alcanzó y lo sacó del peligro. Luego le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto lo encontramos en Mateo 14:31. Hay muchos que, aunque se estén hundiendo, siguen batallando, luchando y nadando en busca de seguridad, pero todo en sus propias fuerzas. El Señor sabe que si aprendemos a confiar en Él, no perderemos el rumbo cuando arrecien los vientos de la adversidad. Jesús quiere recordarnos que la fe y la confianza en Él es todo lo que necesitamos para captar su atención. A diferencia de la viuda, que insistía por clemencia ante el juez injusto, Pedro había apartado la mirada de la provisión de Dios y esto causó su distracción. Es lo mismo que puede sucedernos a nosotros si no tenemos cuidado. Amados, nos hemos detenido a pensar que nosotros crecemos en la fe como resultado de enfrentarnos a diversos retos y pruebas. La carencia en la vida de la viuda la llevó a mantenerse en una persistente plegaria por justicia. De la misma manera, la falta de fe de Pedro hizo evidente que estaba en un periodo de preparación y Jesús aseguraría que aprendería todo lo que necesitaba saber para el futuro. Este es el proceso por el cual experimentamos nuestro mayor crecimiento en nuestro andar con Cristo. Surge una necesidad y no tenemos cómo llenar el vacío, resolver el problema o reducir el dolor. Luchamos, batallamos y fielmente clamamos a la única persona que nos conoce totalmente y nos ama incondicionalmente. Él sabe los planes que tiene para nosotros. Y nunca Él ha fallado. Pedro vio a Jesús y se salió de la barca. Quiso confiar en el Salvador, pero su fe no era lo suficientemente desarrollada. En cambio, la queja de una viuda persistente ante un juez inclemente hizo que accediera a absorber la petición de la viuda. ¿Para qué? Para librarse de ella después de muchos ruegos. Jesús interpretó la parábola indicando que si un juez, siendo injusto, administró justicia, cuánto más nuestro Dios justo nos hará justicia a nosotros. Aunque eso implique que tengamos que aprender a crecer en la fe y como a la viuda nos requerirá constancia y perseverancia, en otros momentos, como en el caso de Pedro, requerirá que nos mantengamos firmes, fuertes y vigilantes. Entonces,
Solo entonces estaremos en pleno crecimiento y Dios proveerá la fortaleza necesaria para perseverar y la esperanza para proseguir. Por lo tanto, queridos, reconociendo la grandeza de nuestro Dios justo, la pregunta que nosotros debemos contestarnos hoy en día es: cuando Jesús vuelva, ¿nos encontrará perseverando en la fe? ¿Clamaremos a Dios sin cesar como la viuda para crecer en la fe? ¿O tendrá Jesús que decir como a Pedro: ¿por qué dudaron? Amados, creamos en lo que Dios ha hablado, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios desea que desarrollemos una fe grande. Y recordemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Y por cuanto somos pecadores, Jesucristo se entregó para que en el futuro nosotros no recibamos la ira venidera para todos aquellos que no creyeron ni confiaron en Él. Recordemos, queridos, si vinimos a Él arrepentidos de todo corazón, la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición y clamar por su ayuda, y que sea su Espíritu Santo el que nos siga mostrando su gracia, su favor, y nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Porque la palabra dice también que lo importante en la vida es el conocer a Dios y entenderlo, que Dios es misericordioso y justo para todos aquellos que le buscan. Que el Espíritu Santo sigue convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio antes que sea demasiado tarde. Reflexionemos, queridos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Busquemos a Dios. Hoy es el día. Les amo. Dios les bendiga. Hasta luego.